Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video voy a realizar un ejercicio del tema derivada direccional. Y este ejercicio dice, calcula la derivada direccional de esta función en este punto, en la dirección del vector v. Y este vector va del punto P1 al punto P2. Bien virtualeros, pues para determinar esto que nos están pidiendo, primero debemos de recordar cómo es la expresión para determinar la derivada direccional de una función. Y tenemos entonces que la derivada direccional de la función f en la dirección del vector unitario u es igual al gradiente de nuestra función producto escalar o producto punto con el vector u unitario. Bueno, y esto es en general para cualquier punto, pero si nos piden esta derivada direccional en un punto en particular, lo único que necesitamos hacer es evaluar, en este caso, el gradiente de nuestra función en ese punto, y después calcular este producto escalar. Y con esto pues ya vamos a obtener la derivada direccional en ese punto. Por otro lado, como aquí nos involucra el gradiente de nuestra función, entonces también debemos de recordar cómo se calcula el gradiente. En este caso, pues en coordenadas cartesianas. Recordemos que el gradiente de una función, en este caso, pues yo tengo una función que depende de tres variables, va a ser igual a la derivada parcial con respecto de x en y unitario, más la derivada parcial con respecto de y en j unitario, más la derivada parcial de z en k unitario. Entonces, esto es lo que voy a comenzar a realizar, calcular el gradiente para esta función. Y tenemos entonces lo siguiente. Primero, la derivada parcial con respecto de x de nuestra función. Y aquí, como estamos derivando parcialmente con respecto a la variable x, significa que las otras dos variables, lo que es y y z, las vamos a considerar como constantes. Entonces, para este primer término, si observamos, aquí tenemos e a la y. Entonces, todo esto va a ser considerado una constante. Y tenemos la derivada de x con respecto de x es igual a 1. Y 1 por e a la y, pues sigue siendo e a la y. Más la derivada de este segundo término, pero como aquí nada depende de la variable x, significa que todo esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, no es necesario escribirlo. Más la derivada de este otro término. Pero aquí, como ya comenté, z la estamos considerando constante, entonces la vuelvo a escribir. Y la derivada de e a la x con respecto de x es igual a e a la x. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí, pues ya es esta derivada parcial. Ahora voy a calcular la derivada parcial con respecto de y. Y en este caso, x y z las vamos a considerar constantes. Entonces, para este primer término, como aquí aparece x multiplicando, pues lo voy a volver a escribir. Y después la derivada de e a la y con respecto de y, pues sigue siendo la exponencial, e a la y. Más la derivada de este segundo término, e a la z, pues va a ser una constante, entonces la vuelvo a escribir. Y la derivada parcial de y con respecto de y, pues es igual a 1. Y 1 por esta exponencial, pues sigue siendo esta misma exponencial, e a la z. Más la derivada de este tercer término, pero como aquí nada depende de la variable y, pues todo esto es una constante, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, pues esto ya no es necesario escribirlo. Y esto que tenemos aquí, entonces es la derivada parcial con respecto de y de nuestra función. Y por último voy a calcular la derivada parcial con respecto de z. Y en este caso, x y y van a ser consideradas constantes. Entonces, para este primer término, como aquí no depende nada de la variable z, significa que todo esto es una constante. Y pues su derivada con respecto de z va a ser igual a 0. Por lo tanto, no es necesario escribirlo. Después tenemos la derivada del segundo término. Entonces, y lo vuelvo a escribir porque lo estamos considerando como constante. Y la derivada de e a la z con respecto de z, pues sigue siendo e a la z. Más, y para este otro término, tenemos la derivada parcial de z con respecto de z es igual a 1. Y 1 por e a la x, pues es igual a e a la x. Y por lo tanto, esto es la derivada parcial de nuestra función con respecto de z. Y con esto entonces tenemos que el gradiente de nuestra función es igual a lo siguiente.
la derivada parcial con respecto de x, que es esto que tenemos de este lado, y esto en y unitario, más la derivada parcial con respecto de y, que es esto otro, en j unitario, más la derivada parcial con respecto de z, que es esto que tenemos acá. Y esto en k unitario. Bien, y como en este caso nos piden calcular la derivada direccional en este punto en particular, lo que necesitamos hacer a continuación es evaluar este gradiente en este punto. Y aquí tenemos que la variable x va a ser igual a 0, la variable y también igual a 0, y la variable z también es 0. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que el gradiente de nuestra función evaluado en ese punto es igual a lo siguiente. E con exponente y, pero en este caso y es igual a 0. Más z, que también es 0, que multiplica a e a la x, pero x también es igual a 0. Y esto en y, más, y acá también evalúo cada una de las variables que tenemos. En este caso, pues todas son igual a 0, entonces tenemos en lugar de x, 0 por e a la 0 más e a la 0. Y esto en j unitario más, y acá lo mismo, en lugar de y escribo 0 por e a la 0 más e a la 0. Y aquí e a la 0 pues es igual a 1. Y si observamos, cada uno de estos paréntesis son iguales. Entonces aquí realizando las operaciones tenemos 1 por 0 pues es 0, más 1 pues es 1. Y entonces lo único que nos queda es lo siguiente, que el gradiente de nuestra función en ese punto es igual a i unitario más j unitario más k unitario. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí es el gradiente de nuestra función en el punto 0,0,0. Bueno amigos, pues ya nada más nos hace falta saber quién es este vector unitario u. Aquí nos están indicando que queremos calcular esta derivada direccional en la dirección de este vector v. Pero este vector v va del punto P1 al punto P2. Es decir, si nosotros tenemos en el espacio estos dos puntos, este vector v es el que tiene como cola el punto P1 y como punta el punto P2. Y esto es lo que nos están indicando que es el vector v. Y en base a esto podemos determinar las componentes de este vector. Entonces, este vector va a tener las siguientes componentes. Siempre van a ser la diferencia en las coordenadas de la punta con las coordenadas de la cola. En este caso, aquí la cola es el punto P1, entonces a esto le voy a llamar coordenadas x1, y1, z1, y a las coordenadas de la punta, que es el punto P2, le voy a llamar coordenada x2, y2, z2. Ya que si tenemos esto, construimos este vector de la siguiente manera. Va a ser x2, que es la coordenada de la punta, menos x1, que es la coordenada en x de la cola. Y esto en y unitario y de la misma manera para las demás componentes. Por lo cual, de acuerdo a esto, vamos a tener que nuestro vector v va a ser igual a x2, que en este caso es 6, menos x1, que es igual a 1. Esto en y unitario, más y2, que es igual a 2, menos y1, que es igual a 1, en j unitario, más, acá lo escribí al revés, es z2 menos z1, z2 es igual a 1, menos z1, que es igual a 3. Y aquí pues sí va a ser muy importante el orden, siempre las coordenadas de la punta menos las coordenadas de la cola. Bueno, ya nada más aquí simplifico y tenemos que esto es igual a 5 en y más j menos 2 en k unitario. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí es nuestro vector v.
Ahora, aquí en esta expresión para la derivada direccional, nos están indicando que esta es en la dirección del vector unitario u. Entonces, esto lo que significa es que nosotros debemos de encontrar o calcular un vector unitario que tenga la misma dirección que este vector. Es decir, este vector hacerlo unitario. Y para eso debemos de recordar cómo calcular un vector unitario. Entonces, si yo tengo un vector, por ejemplo, este que le voy a llamar vector A mayúscula, vamos a tener que un vector unitario en la misma dirección que este vector, y este vector unitario lo represento como A, gorrito, pues va a ser igual al vector entre su magnitud. Entonces, para determinar el vector unitario que tiene la misma dirección que este vector, lo único que hace falta es determinar su magnitud. Y tenemos entonces lo siguiente, que la magnitud de este vector v, pues va a ser igual, también si recordamos, a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de este vector. Es decir, vamos a tener aquí la raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, más la segunda componente que es 1, y también al cuadrado, más la tercera componente que es menos 2, y al cuadrado. Ya nada más realizamos las operaciones y tenemos raíz cuadrada, 5 al cuadrado es 25, 1 al cuadrado es 1, y menos 2 al cuadrado es igual a 4. Y todo esto pues es igual a la raíz cuadrada de 30. Y por lo tanto esto es la magnitud de nuestro vector v. Bien, y pues ya que tenemos estas dos cantidades, podemos determinar el vector unitario. En este caso, a este vector unitario le voy a llamar v gorrito, y esto va a ser igual a nuestro vector, que es esto que tenemos aquí. Y todo esto dividido entre la magnitud de este vector, que como tenemos de este lado, es igual a la raíz cuadrada de 30. Bien, y aquí nada más esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Esto es lo mismo que tener 5 entre este mismo denominador, que es la raíz cuadrada de 30, esto en i unitario, más, en este caso tenemos 1, entre este mismo denominador, en j unitario, menos 2, entre raíz cuadrada de 30, y esto en k unitario. Y por lo tanto, esto que tenemos aquí ya es nuestro vector unitario. Bueno, ya que tenemos el gradiente de nuestra función evaluado en este punto en particular y también nuestro vector unitario, ya podemos determinar la derivada direccional. Lo único que hace falta es calcular este producto escalar. Y tenemos entonces que la derivada direccional, en este caso, en la dirección del vector v unitario de nuestra función, y todo esto evaluado en este punto, va a ser igual al gradiente de nuestra función evaluado en este punto, que es lo que tenemos aquí. Producto punto con el vector unitario, que en nuestro caso es el vector unitario v. Bueno, y pues ya nada más queda calcular este producto escalar. Y recuerden cómo se hace esto. Vamos a tomar la primer componente de nuestro primer vector, que en este caso es 1, y lo vamos a multiplicar por la primer componente del segundo vector, que en este caso es 5 entre raíz cuadrada de 30. Más, y lo mismo para las otras componentes. Aquí la segunda componente de nuestro primer vector es 1, y esto va a multiplicar a la segunda componente de nuestro segundo vector, que es 1 entre raíz cuadrada de 30, más la multiplicación de la tercer componente del primer vector con la tercer componente del segundo vector. Bueno, aquí realizando cada una de las operaciones obtenemos que esto es igual a 5 entre raíz cuadrada de 30 más 1 entre raíz cuadrada de 30 menos 2 entre raíz cuadrada de 30.
Y como cada una de estas fracciones tiene el mismo denominador, entonces simplemente vamos a realizar las operaciones de suma y resta con los numeradores y al resultado pues le vamos a escribir este mismo denominador. Y tenemos entonces 5 más 1 pues es igual a 6 y 6 menos 2 es igual a 4. Entonces todo esto es igual a 4 entre la raíz cuadrada de 30. Y por lo tanto, vitoleros, la derivada direccional de esta función en este punto en particular y en la dirección del vector v es igual a 4 entre la raíz cuadrada de 30. Bien amigos, y con esto entonces finalizo este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Igual si por ahí ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Bien vitoleros, y me despido. Como ya saben, esto es su canal Virtual Universitario. Yo soy Humberto y nos vemos la próxima.